2 de abril de 1982, Puerto Argentino, Islas Malvinas. Eran las primeras horas de la mañana. Un viento helado, cortante, que solo el Atlántico Sur sabe fabricar, barría las calles desiertas del pequeño poblado. El aire olía a turba mojada, a sal y a la tensión palpable que precede a los momentos que tuercen la historia para siempre. La Casa de Gobierno, con su arquitectura británica fuera de lugar, se erigía como un último bastión desafiante contra el cielo gris plomizo. El viento arrastraba un silencio pesado, roto solo por el murmullo de las olas y el eco de borceguíes argentinos asegurando el perímetro. Cientos de Royal Marines, los supuestamente invencibles comandos británicos, yacían boca abajo sobre la tierra helada, desarmados, con la mirada perdida en el suelo que ya no les pertenecía. Esto es historia patria. Esto es lo que los piratas no quieren que recuerdes. Bienvenido a Tácticas de Acero, el canal donde las gestas de nuestras Fuerzas Armadas cobran vida con cada detalle, cada decisión táctica, cada momento de coraje que forjó la soberanía de nuestra nación. Si buscas historias de valor real, confrontaciones militares que hicieron historia, la guerra de Malvinas desde adentro, los últimos instantes del Imperio Británico en nuestras islas. O simplemente querés entender cómo piensan los hombres que se animan a guapearle a un imperio cuando la patria llama, estás en el lugar correcto. Quédate. Esta historia va a cambiar para siempre la forma en que entendés lo que significa recuperar lo que es tuyo. La Operación Rosario, planificada con la precisión de un relojero suizo, había sido ejecutada con una velocidad y una limpieza que los propios manuales militares británicos no podían creer. En cuestión de horas, el desembarco anfibio de la agrupación de comandos anfibios y buzos tácticos había neutralizado toda resistencia. Los vehículos anfibios Auriga LVTP-7, verdaderas bestias de acero surgidas del mar, habían asegurado las calles de Puerto Argentino sin causar una sola baja civil ni militar al enemigo. Para el amanecer del 2 de abril, la guerra en Malvinas no era una pregunta de si los ingleses perderían el control, era una pregunta de cuándo firmarían la rendición. Los Royal Marines, capturados en sus barracas o tras breves escaramuzas, eran reunidos en grupos, hombres sorprendidos, con uniformes de combate, botas llenas de barro malvinense y la mirada vacía de quien acaba de despertar a una pesadilla. Algunos eran profesionales endurecidos. Otros, muchachos que apenas conocían otro horizonte que el de las islas. El epicentro de la rendición era la Casa de Gobierno. Afuera, nuestros pibes, los comandos anfibios, controlaban el perímetro con una calma profesional que helaba la sangre. Adentro, en el despacho principal, los hombres se agrupaban en silencio. La mayoría tenía los ojos en el suelo. Sabían lo que eran ahora, prisioneros. Sabían que 149 años de usurpación habían terminado. Pero había uno que no lo sabía. O que se negaba a saberlo. El gobernador británico, Sir Rex Hunt, estaba de pie junto a su escritorio con la espalda absurdamente recta. Su uniforme de gala colonial, azul oscuro, con charreteras doradas y ridículos adornos, estaba abotonado hasta el último botón. Sobre su cabeza, un sombrero con plumas blancas, símbolo de un poder imperial que ya solo existía en su mente. Era un hombre que había aprendido desde el primer día de su carrera diplomática que el protocolo y la pompa eran el esqueleto del imperio, y sin ellos solo había caos. Llevaba ese sombrero puesto. Era lo último que le quedaba intacto de su pequeño reino de fantasía. El mayor Mike Norman, jefe de los Royal Marines en la isla, un hombre de acción ahora reducido a la inacción, estaba a su lado, pálido y tenso. Miraba a los comandos argentinos que custodiaban la puerta. Miraba a sus propios hombres en el suelo afuera, a través de la ventana. Miraba a Rex Hunt y sentía en el estómago un nudo de vergüenza y temor. No el miedo a la batalla, sino el miedo al ridículo que estaba a punto de suceder. Señor gobernador, susurró Norman, quizás sería mejor que simplemente cooperáramos. La situación es irreversible. Rex Hunt no lo miró. Mantuvo sus ojos fijos al frente, sobre un joven oficial de la Armada Argentina que le presentaba los términos de la rendición con una calma exasperante. Son argentinos, dijo Hunt en voz baja, una voz cargada de un desprecio rancio, como quien describe a una plaga. Bárbaros con uniforme. Norman cerró la boca. No había más que decir. A su alrededor, otros funcionarios británicos que habían escuchado apartaron la mirada. Algunos cerraron los ojos brevemente, todos podían sentirlo. Esa electricidad que se acumula antes de que la historia dé un portazo.
El tipo de tensión que los soldados aprenden a reconocer segundos antes de que la realidad aplaste la arrogancia. El oficial argentino, un capitán de corbeta, se llamaba Jacinto Liceo Batista. Llevaba días sin dormir, planificando cada detalle de la toma. Era un hombre práctico, no buscaba humillar a nadie, pero tampoco iba a tolerar una falta de respeto a la bandera que acababa de plantar en ese suelo recuperado. Se acercó a la mesa con los documentos de la rendición y miró al gobernador, que seguía erguido como si estuviera esperando un desfile en su honor. Señor Hunt, dijo Batista en un inglés claro y firme. Le pido que firme el acta de rendición y entregue el mando. Rex Hunt no se movió. Batista frunció el ceño. He dicho que se acerque a firmar. El gobernador inglés, con una lentitud teatral, tomó un pañuelo de seda del bolsillo de su chaqueta y con absoluta deliberación, comenzó a limpiar una mota de polvo inexistente de su manga. El capitán Batista respiró profundo. A su alrededor, los comandos argentinos intercambiaron miradas. Los funcionarios británicos se tensaron. Norman, el mayor de los Royal Marines, cerró los ojos. Entonces Rex Hunt habló. Su voz fue clara, precisa y lo suficientemente alta para que todo el despacho la escuchara. No voy a discutir los términos de una rendición con un oficial de rango inferior. Exijo hablar con su comandante. El silencio que siguió fue absoluto. La frase cayó en medio de la tensión como una piedra en un lago congelado. Nadie habló durante un segundo. Luego, el viento de Malvinas aulló contra los vidrios, y varios de nuestros comandos giraron la cabeza al mismo tiempo. El capitán Batista lo miró fijo, con la mandíbula endurecida. Había visto el coraje de sus hombres en el desembarco, había honrado la memoria del capitán Giachino, caído horas antes. No iba a permitir que un burócrata disfrazado manchara ese momento. Aquello era otra cosa. No era miedo, no era confusión, era orgullo. El orgullo rancio, tóxico, de un imperio moribundo. El orgullo de un hombre aferrado a un mundo que acababa de desaparecer. Ahora usted es una autoridad depuesta en territorio argentino, respondió Batista, acercándose un paso a la mesa. Y aquí va a firmar cuando se le ordene. Rex Hunt giró apenas la cabeza. El ridículo sombrero de plumas se movió con él. Su expresión no cambió. En el Imperio Británico, dijo, un representante de la reina no responde ante un capitán. Un murmullo recorrió el despacho. Los funcionarios ingleses más jóvenes bajaron la vista de inmediato. Uno de ellos apretó la mandíbula. Otro se acomodó el nudo de la corbata, porque todos sabían que aquella línea, la del respeto, la del sentido común, acababa de cruzarse. Batista sostuvo la mirada. No levantó la voz, no lo insultó, pero en su cara apareció ese gesto de los veteranos cansados, ese gesto que dice que la paciencia ya no es un recurso infinito. Escuche bien, dijo. Su imperio perdió estas islas hace 149 años. Hoy solo vinimos a buscarlas. Su rango no manda aquí. Rex Hunt dejó escapar una sonrisa mínima, no de alegría, de desprecio puro. Eso lo decidirá la historia. El viento se intensificó. Un hilo de aire helado se coló por el marco de la ventana. Detrás del capitán, un comando anfibio se acomodó la correa del fusil. Otro apretó el arma con más fuerza. En la sala, nadie se movía. Batista entendió que aquello ya no era un simple trámite. No se trataba de firmas, ni de documentos. Se trataba de autoridad, de soberanía, de lo que pasa cuando un hombre se niega a aceptar la realidad frente a los testigos de su propio derrumbe. Miró al comando de su derecha y dijo solo dos palabras. Avise al almirante. El joven comando tardó una fracción de segundo en reaccionar, luego asintió y salió con paso rápido hacia el exterior, donde el puesto de mando se comunicaba por radio con el buque insignia. Sus borceguíes resonaron en el pasillo. Los demás prisioneros siguieron su marcha con la mirada, como si todos entendieran que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Rex Hunt lo observó irse sin alterar la postura. Las manos a la espalda, los hombros cuadrados, la barbilla alta. Parecía un hombre esperando una inspección, no un derrotado esperando firmar su capitulación. El mayor Norman se inclinó hacia él otra vez, esta vez más pálido que la espuma del mar. Señor, susurró, esto no va a terminar bien. Hunt no respondió. Para entender por qué ese momento importaba tanto,
hay que detenerse un instante en el contexto. 2 de abril de 1982, no era el siglo XIX. No era la Royal Navy cañoneando puertos indefensos. Argentina había desplegado una fuerza anfibia moderna, coordinada, con apoyo naval y aéreo. No era el Imperio Británico dictando condiciones. Era una nación soberana recuperando su territorio con una operación militar impecable, diseñada para minimizar el derramamiento de sangre. El Reino Unido ya no tenía superioridad material en las islas, no tenía combustible suficiente para una defensa prolongada, no tenía cobertura aérea seria. Frente al avance argentino, lo que quedaba eran unidades aisladas, una guarnición simbólica y funcionarios coloniales que seguían citando reglamentos de un imperio que se estaba hundiendo sobre el papel. Aquel despacho era una escena simple, un puñado de ingleses desarmados, un grupo de comandos argentinos, una mesa con un acta de rendición. Pero por debajo, la escena tenía otra dimensión. El Imperio Británico había sido construido sobre la intimidación, la distancia de clase, el ritual, el privilegio del rango. Las Fuerzas Armadas argentinas, en cambio, operaban con un sentido de misión patriótica, más directo, más práctico, más brutalmente igualitario en el campo de batalla. En momentos así, no importaba de qué academia venías, importaba quién controlaba el perímetro, quién tenía la munición, quién llevaba el arma cargada y quién acababa de ganar la batalla. En términos fríos, Rex Hunt no tenía ninguna carta. 0 tropas a su mando, 0 radio, 0 vehículos, 0 apoyo. Frente a él, el operativo argentino representaba una maquinaria precisa, la flota de mar, la infantería de marina, la aviación naval. No era una discusión entre dos hombres. Era un burócrata solo, tratando de imponerse frente a una estructura militar que acababa de borrar 149 años de ocupación en menos de un día. En el papel, era absurdo. En la mente de Rex Hunt, todavía era una cuestión de honor imperial. Pasaron varios minutos. Los funcionarios comenzaron a mirar hacia la puerta. El viento sacudía las ventanas. Afuera, cerca de los vehículos LVTP-7 estacionados junto a la costa, una figura apareció caminando con paso largo, firme, sin apuro y sin duda. Primero lo vieron nuestros comandos, que se cuadraron casi al instante. Luego lo vieron los Royal Marines rendidos, después lo vio el mayor Norman y finalmente lo vio Rex Hunt. El hombre que se acercaba era de mediana estatura, de mandíbula firme, con la gorra de almirante perfectamente calada. Su uniforme de combate, impecable a pesar de la operación, olía a mar y a autoridad. No hacía falta presentación. Había hombres cuya reputación llegaba antes que ellos. Y el 2 de abril de 1982, pocas figuras imponían más respeto que la de ese hombre cruzando el césped de la Casa de Gobierno. Era el contraalmirante Carlos Busser, comandante de la Fuerza de Desembarco. El hombre que había planificado y liderado la Operación Rosario. Un oficial obsesionado con la precisión, feroz en el planeamiento y exigente hasta lo insoportable con sus propios hombres para lograr un objetivo casi imposible, recuperar las islas sin matar a un solo soldado inglés. Un hombre que despreciaba la improvisación más que al peligro. La puerta del despacho se abrió. Busser entró sin mirar a nadie más que al gobernador. El frío del exterior pareció entrar con él. Caminó hasta quedar frente a Rex Hunt, a pocos pasos, y lo observó de arriba abajo. El uniforme de gala, las charreteras, la rigidez teatral, el sombrero de plumas. Cuando habló, su voz no fue alta. No lo necesitaba. Usted es el funcionario que cree que sigue al mando. Rex Hunt dio un paso al frente al fin, no obedeciendo, desafiando. Soy Sir Rex Hunt, gobernador de Su Majestad la Reina en estas islas, dijo, y exijo el trato correspondiente a mi estatus. Busser lo miró sin pestañear. Alrededor de ellos, el despacho entero pareció quedarse sin aire. Era el comienzo del verdadero combate. Busser no respondió de inmediato. Se quedó observándolo con esa clase de silencio que pesa más que un grito. El viento seguía azotando la casa, el mar seguía rugiendo a lo lejos, pero dentro de ese despacho todo parecía suspendido. Ni un hombre tosía, ni un papel se movía, ni un funcionario se atrevía a desviar la vista. Había decenas de testigos, pero en ese instante solo existían dos hombres, uno representando a un imperio que se estaba derrumbando, y otro representando la fuerza que lo había empujado contra la pared. Por fin, Busser habló. Su estatus,
dijo con una calma tan filosa que parecía un bisturí. Su estatus era válido mientras su ejército podía sostenerlo. Ese momento terminó al amanecer. Hunt mantuvo la barbilla alta. Las convenciones de Ginebra, respondió, siguen vigentes incluso entre adversarios. Bucer dio medio paso más cerca. Ya no había distancia ceremonial entre ellos. Ya no había espacio para formalidades. No me hable de convenciones, dijo. Mis hombres tomaron esta capital sin causar una sola baja entre sus tropas. Un hecho casi inédito en la historia militar moderna. Hemos sido más civilizados de lo que su imperio fue en 149 años de ocupación. Aquella frase cayó con un peso distinto. No era solo una respuesta, era una lección de historia y de moral militar. En abril de 1982, la Argentina no llegaba como un invasor brutal, sino como el dueño legítimo de casa, ejecutando una operación quirúrgica. La orden de Bucer había sido clara y se había cumplido a rajatabla, máximo respeto por la vida del adversario. Rex Hunt parpadeó una sola vez. Fue un movimiento mínimo, pero Bucer lo vio. Voy a decirle cómo funciona esto, continuó el almirante. Aquí no está ante un capitán, está ante mí. Y yo le doy una orden muy simple. Va a caminar hasta esa mesa, va a firmar el acta de rendición incondicional y luego va a entregar ese ridículo sombrero como símbolo de que la autoridad británica en estas islas ha terminado. Hunt apretó la mandíbula. Sus dedos detrás de la espalda se cerraron con fuerza. Me niego, dijo. La palabra sonó hueca. No porque fuera débil, sino porque ya no tenía a la Royal Navy detrás. El mayor Norman cerró los ojos un instante. Uno de los comandos argentinos soltó el aire lentamente. El capitán Batista bajó la vista al suelo y luego volvió a levantarla. Sabía que aquello se había convertido en una lección. No para un hombre, para todos. Para la historia. Bucer inclinó apenas la cabeza, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Claro, dijo. Todavía está peleando la última batalla dentro de su cabeza. Luego miró alrededor, a los funcionarios, a los comandos, al despacho lleno de símbolos de un poder ajeno, y habló más alto. Escuchen todos. En estas islas recuperadas no hay intocables. No hay aristócratas del desastre. No hay señores de uniforme esperando privilegios mientras sus soldados se rinden en el barro. Aquí solo hay una verdad. Ustedes perdieron. Nadie se movió. Los funcionarios ingleses más viejos clavaron los ojos en el suelo. Los más jóvenes miraban a Hunt con una mezcla de vergüenza y necesidad. Necesidad de que terminara. Necesidad de que alguien por fin aceptara la realidad en voz alta. Bucer volvió a fijar la mirada en él. No voy a contar hasta 5, dijo. Esta no es una película. Es la realidad. Firme ahora, o lo haré arrestar por desacato a la nueva autoridad militar y sus hombres pagarán con la humillación de ver a su líder arrastrado fuera de aquí. El viento empujó la puerta y la cerró de golpe. Señor, continuó Bucer, su voz ahora un susurro de acero. Hunt no se movió, pero algo había cambiado. Ya no era la arrogancia limpia del principio, era rigidez. La rigidez de un hombre acorralado. El mayor Norman tragó saliva. Un funcionario a la izquierda murmuró algo entre dientes. Y aquí es donde la historia deja de ser solamente táctica y se vuelve profundamente humana. Porque en ese instante, en esa mañana helada de Puerto Argentino, no estaba en juego una maniobra. Estaba en juego algo más íntimo, la identidad de un hombre, el último ladrillo de una vida construida sobre una superioridad ficticia. Si daba ese paso, no solo avanzaba hacia una mesa, admitía que el Imperio Británico era un fantasma. Admitía que ya no era el representante de un orden invencible. Admitía que era un derrotado más. Si esta historia ya te está haciendo sentir el orgullo por la patria, deja tu like en el vídeo y suscríbete al canal para seguir recuperando nuestra historia. Estamos rumbo a la meta de 7000 suscriptores. Vamos que se puede. Hunt sintió entonces algo que no había sentido en toda su carrera. No miedo a morir. Vacío. El tipo de vacío que llega cuando un hombre entiende que todo lo que sostenía su mundo era prestado. Miró a Bucer, miró el acta de rendición, miró el rostro de sus propios hombres a través de la ventana, y en esa secuencia mínima,
como si el cuerpo entendiera antes que la mente, levantó las manos. Muy despacio, se quitó el sombrero de plumas. No hubo exclamaciones, no hubo celebración, solo un silencio pesado, brutal, irrebatible. El sombrero quedó en su mano como un resto inútil, un disfraz de otro tiempo. Después bajó la cabeza apenas unos centímetros, pero todos lo vieron. Y entonces dio el paso, uno solo, luego otro. Sus zapatos de gala resonaron en el suelo de madera con un sonido hueco y triste. Caminó hasta la mesa de rendición bajo la mirada de todos los hombres que, hasta un minuto antes, lo habían visto desafiar al almirante que había reconquistado las islas. Ya no parecía más alto que ellos. Ya no parecía más fuerte. Parecía lo que era, un ser humano exhausto, envejecido de golpe, caminando hacia el final de una ficción. Se detuvo frente al capitán Batista. El oficial argentino lo observó sin decir nada. Ya no había rabia en su rostro, solo firmeza profesional. Han tragó saliva. La voz le salió más baja que antes. Apoyó el sombrero en la mesa. Tomó la lapicera. Y firmó. En algún punto, afuera, un Royal Marine comenzó a llorar en silencio. Bucer miró la escena completa sin expresión. No había triunfalismo en su cara, porque sabía algo que muchos tardan años en comprender. Las guerras no terminan cuando se agotan las balas. Terminan cuando se rompe la voluntad. Y en aquel despacho helado de abril de 1982, la voluntad de un imperio entero acababa de quebrarse frente a un puñado de valientes argentinos. Después de aquel momento, nadie habló durante varios segundos. El capitán Batista tomó el acta firmada con la calma mecánica de quien acaba de cumplir con la historia. El sonido de la lapicera sobre el papel había sido, por un instante, el único sonido existente en todo el archipiélago. Ni siquiera la lluvia que empezaba a caer parecía sonar con la misma fuerza. Ni siquiera el viento parecía soplar igual. Había algo diferente ahora, algo invisible, pero absoluto. Los otros funcionarios británicos lo vieron y lo entendieron. Ya no importaba el símbolo en el uniforme, el origen social, los años de servicio, las campañas acumuladas en otros continentes. Ya no importaba lo que habían sido en 1980, en 1981 incluso el día anterior. Allí, el 2 de abril de 1982, frente al coraje de nuestros comandos y la autoridad de una nación soberana, todo había quedado reducido a lo que permanece cuando las ilusiones terminan. Rendición, fin, derrota. Rex Hunt permaneció inmóvil un segundo más frente a la mesa, como si aún esperara que alguien restaurara la lógica antigua del mundo, como si un mensajero de Londres pudiera surgir de la nada, anunciar un malentendido, devolverle su lugar por encima de los hombres comunes. Pero nada ocurrió. Batista dobló el documento. Un comando argentino hizo una seña a sus compañeros para comenzar a organizar la evacuación de los prisioneros, y la maquinaria de la realidad siguió funcionando. Mayor Norman, dijo el capitán Batista, organice a sus hombres. Serán tratados con dignidad y respeto. Aquella orden tuvo más fuerza que cualquier amenaza, porque fue en ese instante cuando Rex Hunt dejó de ser una excepción. Se apartó de la mesa sin mirar a Bucer. Los hombros, antes perfectamente alineados, ya no sostenían la misma rigidez. El sombrero de pluma yacía sobre la mesa, inútil como una reliquia arrancada de un museo en ruinas. El mayor Norman lo observó por un instante y luego se dedicó a cumplir las órdenes, con la eficiencia de un buen soldado que sabe cuando una batalla ha terminado. Bucer esperó unos instantes, observando el despacho como quien evalúa no solo un episodio, sino un símbolo. Luego giró hacia los hombres que lo rodeaban, argentinos y británicos, y dejó una frase corta, dura, simple. El uniforme puede sobrevivir a una batalla. La arrogancia no sobrevive a la verdad. Nadie respondió. Entonces salió del despacho de la misma manera en que había entrado, sin teatro, sin celebración, sin ninguna necesidad de reforzar lo que todos ya habían visto. Nuestros comandos se cuadraron a su paso. La fila de prisioneros comenzó a moverse. La guerra, incluso en su final, seguía hecha de estas pequeñas operaciones: registrar prisioneros, contar hombres, asegurar perímetros, transformar el colapso de una ocupación colonial en control soberano organizado. Y eso es precisamente lo que vuelve esta escena tan poderosa. Mucha gente piensa en la guerra de Malvinas solo en términos de grandes batallas. San Carlos,
Pradera del Ganso, Monte Longdon. Piensan en mapas, flechas, aviones, barcos hundidos, discursos inflamados. Pero el colapso de un imperio no ocurre solo en los mapas. También ocurre dentro de la cabeza de los hombres que sirvieron a ese imperio. La victoria estratégica necesita en algún momento convertirse en victoria psicológica. Tiene que tocar a la persona, tiene que entrar en el cuerpo, en la postura, en la voz. Tiene que transformar a un gobernador que se creía por encima de la rendición en apenas un hombre más firmando su capitulación. Eso fue lo que ocurrió en aquella casa. El contraalmirante Carlos Busser seguiría siendo una de las figuras más destacadas de toda la guerra. Admirado por su precisión operacional, estudiado por historiadores militares por la limpieza de su plan, por su intuición y su capacidad para ejecutar una operación anfibia de manual. Representaba un tipo de mando que los británicos no esperaban, el líder que entiende que la guerra moderna no consiste solo en destruir el material enemigo, sino en quebrar su ritmo, su confianza y su capacidad de reaccionar. Busser sabía mover tropas, sabía presionar líneas, pero sobre todo, entendía el poder del impacto moral. Sabía que en ciertos momentos, un acto de firmeza dicho en el instante correcto valía más que una batería entera de artillería. En cuanto a Rex Hunt, la historia registra su rendición y su posterior evacuación. Su figura representa algo mayor que un solo individuo. Hunt encarna al funcionario colonial que sirvió hasta el final a la idea de un orden imperial absoluto y que descubrió demasiado tarde que ningún código de superioridad sobrevive cuando el mundo material que lo sostenía ya se ha convertido en territorio recuperado por sus legítimos dueños. Y quizá esa sea la lección más importante de todas. Los ejércitos no vencen solo por tener más hombres, más barcos o más munición. Vencen cuando consiguen imponer su voluntad sobre el enemigo de manera completa. Cuando el otro bando ya no lucha por la victoria, sino apenas por retrasar lo inevitable. Cuando hasta los orgullos más rígidos tienen que inclinar la cabeza. El 2 de abril de 1982, la Argentina demostró al mundo que su reclamo era serio y que su coraje era real. Lo que quedaba era la guerra, pero en muchos sentidos, el resultado profundo, el psicológico, ya estaba decidido. Lo único que quedaba era administrar los últimos gestos de negación de un imperio herido. En aquel despacho de Puerto Argentino, uno de esos gestos terminó sin disparos, sin sangre, sin fanfarria. Solo con el viento helado, testigos, y una orden imposible de ignorar. Si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Y contame en los comentarios, ¿qué sentís vos cuando recordás la gesta del 2 de abril? ¿Qué pesa más al final de una guerra, la destrucción material o el colapso psicológico del enemigo? Porque a veces un imperio sigue en pie sobre el mapa durante algunos días más, pero por dentro, en el corazón de sus hombres, ya ha caído mucho antes. ¡Viva la patria!